El siguiente programa ha sido realizado con el padre Alberto Ibáñez Padilla, precursor de la renovación carismática católica en la Argentina. Faro del Espíritu, con la luz del Salvador, lleno de Espíritu Santo, con Jesús en esplendor. Faro del Espíritu, con la luz del Salvador. Buenas noches. Qué agradable esta posibilidad de dirigirme a gente que no conozco, pero que está pasando la noche oyendo un programa que es un faro para el espíritu. Qué lindo ver gente que tiene ganas de abrir su corazón a una experiencia de Dios. Qué lindo. Permítame primero, padre, que lo presente. Les cuento a todos que esta noche está con nosotros el padre Alberto Ibáñez Padilla, un hombre de muchos años, de una amplia trayectoria dentro de la renovación carismática católica y fundador de la comunidad carismática de Alianza de Convivencias. ¿Digo bien, padre? Bueno, así que estoy dispuesto a hacerles conocer un poco eso en que ando. Por eso les agradezco que me hayan invitado para contar la obra que Dios va haciendo y que en medio de tanta malaria que hay por todos lados, que siempre alguien tiene algo de qué quejarse, yo tengo mucho para dar gracias a Dios. Mire, antes de que empecemos con otra cosa, lo primero que le voy a pedir que le cuente a nuestra audiencia es ¿qué son los carismáticos? Porque sabe usted que nosotros nos llaman el programa de los carismáticos, ya escuché eso por ahí, y simplemente porque nos auspicia la comunidad carismática de Alianza Santísima Trinidad. No negamos nuestra identidad, correcto, no la negamos, pero hasta ahora nunca explicamos, nunca dijimos, y por ahí se tiene como una idea, me parece a mí que carismático es un folclore, es una forma. ¿Por qué no se explica usted en profundidad qué es ese ser carismático? Sí, realmente es interesante poder precisar un poco los conceptos. De hecho, los nombres de muchos movimientos no fueron inventados primeramente, sino que la gente se lo puso. De modo que los carismáticos en la práctica fueron gente que frecuentemente hablaban sobre ese tema, pero no es que sean los locos que se creen ellos los carismáticos, sino que son los que con frecuencia le hacen saber a otros, usted también es carismático. O sea, todos tenemos algunos carismas. Entonces, ese empeño en abrirse a la acción del Espíritu Santo para poder vivir la experiencia carismática nos ha dado el título de los carismáticos, o sea, los que sabemos que todo cristiano, para poder ejercer su función de testigo de Cristo, necesita gracias del Espíritu Santo que San Pablo llamó carismas. Así que San Pablo es el que acuñó el término en griego charisma. Viene de la palabra charis, que quiere decir gracia, y de ahí viene también la palabra caridad. Así que los carismas son gracias de Dios. Esa terminación ma significa una especial valoración del charis, o sea, esa terminación ma, que existe en muchas otras palabras castellanas de origen griego, recalca la fuerza del verbo correspondiente, notando que está en acción, está patente. Es la gracia en acción, la gracia
puesta a la vista, manifestada. Por eso San Pablo mismo, cuando habla de eso, dice que es la manifestación de la gracia para provecho. De modo que a cada cual se le da la gracia manifestada así para provecho. Y entonces esa experiencia hace que uno pueda ser testigo de Cristo. Jesús, al despedirse de sus apóstoles el día de la Ascensión, les decía: así como Juan bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y enseguida explicaba: recibirán la fuerza de lo alto y serán mis testigos. De modo que esa fuerza de lo alto para ser testigos, eso es el ser bautizado en el Espíritu Santo. De modo que esa fuerza de lo alto es la gracia que el Espíritu Santo derrama sobre uno para inundarlo de esa fuerza para ser testigos. De modo que los distintos carismas son manifestación del Espíritu para provecho. Me encanta, porque ese, digamos, sería el funcionamiento interno y el por qué. Ahora, eso es lo que nadie ve. Eso es lo que está dentro. Usted nos explicó el motivo por el cual nuestro interior recibe esa fuerza. Ahora, lo que ve la gente, o sea, déjeme que le redondee la pregunta, porque a veces pareciera que si no hacemos bochinche, no somos carismáticos, y si hacemos bochinche, somos carismáticos. Digo bochinche por utilizar una terminología folclórica. ¿Es necesario hacer bochinche para ser carismático? Claro que no. Y en general es más bien propio de los principiantes, de los que van llegando, el hacer unas manifestaciones un poco estridentes o efusivas, más llamativas. Pero en sí, alguna manifestación sí. O sea, en comparación con la actitud corriente en nuestros ambientes católicos, donde cada cual ora en silencio y donde se ejercita una espiritualidad bastante individualista. Santificarse es tener una buena relación Dios y yo. Y al prójimo, bueno, lo oramos diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Pero en general nuestras formas de orar son muy individuales. Cada cual ora a Dios y generalmente con rezos aprendidos de memoria. En cambio, la oración carismática, como muy bien la definió Pablo VI en un encuentro en que 10.000 carismáticos estábamos reunidos en la Basílica de San Pedro, y entonces dio esta descripción de nuestra oración. Una oración a menudo comunitaria, donde cada uno, expresándose libremente, ayuda, sostiene y fomenta la oración de los demás. De modo que la oración carismática es una oración de libre expresión. En cuanto a la redacción de lo que se dice, lo va inventando uno mientras el Espíritu le va poniendo palabras para orar. El Espíritu viene en ayuda de nuestro espíritu y nos hace orar como conviene. Pero además también en cuanto a la exteriorización puede ser que haya algunas otras manifestaciones: levantar las manos, palmear, estar de pie. Posturas que entre los cristianos de los 8 primeros siglos eran normales, de tal manera que la postura normal para orar era de pie con los brazos levantados. Y así vemos en las catacumbas o en las primitivas basílicas que están pintados orantes. Un orante quiere decir un hombre de pie con las manos levantadas. Inclusive San Pablo recomienda que levanten
las manos a Sí, Dios. claro que esa frase de Timoteo, que da San Pablo a Timoteo, no es precisamente para recomendar que levanten los brazos, sino dice, deseo que los hombres oren levantando manos puras a Dios. De modo que las manos las levantaban sin necesidad de que San Pablo lo recomendara, porque lo venían heredando de los judíos también, que todos cuando oraban de pie y con las manos levantadas, pero que esas manos no estuvieran manchadas con pecados, sino que fueran dignas de ese Dios a quien se dirigían. De modo que el orar con manos levantadas, y en los salmos además decimos, alabad al Señor con panderos y danzas, alabadlo batiendo palmas, alabadlo con címbalos sonoros, alabadlo con las cuerdas y con el órgano. O sea, eso de que se exprese el fervor con las distintas manifestaciones que usaban los judíos y los cristianos de los primeros siglos, es normal y es de desear que en nuestras iglesias podamos ir teniendo eso. Es significativo que cuando comenzamos los carismáticos católicos con eso, en general causamos un poco de extrañeza en los ambientes católicos, pero ahora ya en muchas otras iglesias también se acompaña con palmas el canto, o se aplaude alguna expresión efusiva de alegría y de presencia de Dios en distintos momentos. Así que cosas de esas han ido entrando, y es significativo cuánta gente ahora, aún en las iglesias comunes, en el momento del Padre Nuestro, ora con las manos extendidas, cosa que en otros tiempos era impensable. Sí, sí. Es cierto, ¿no? Es cierto cómo sin proponérselo, la renovación carismática ha ido contagiando a su entorno, y aun cuando no se participe directamente, yo he visto, por ejemplo, los cantos de la renovación carismática, la música, este gesto que usted dice de rezar el Padre Nuestro con las manos levantadas, el tomarse de la mano fue propio. Casi al principio era medio exclusivo de los carismáticos. No estoy tan convencido de eso. El tomarse de las manos, con las manos caídas, es más bien de la línea de secularización, de la línea liberadora, o sea, más dentro de lo que era la teología de la liberación, etcétera. O sea, no precisamente viene de la línea carismática. Sin embargo, en ese año 75 que recién mencioné, cuando estábamos en la Basílica de San Pedro, el lunes después de Pentecostés, en una misa que presidió el cardenal Schwenens, y después de la misa, el Papa tuvo la alocución que comenté. Bien, estábamos unos 600 entre sacerdotes y diáconos en el presbiterio, concelebrando con el cardenal Schwenens. Y en el momento del Padre Nuestro, sin que nadie nos diera orden de eso, todos levantamos las manos y las unimos a los que teníamos a nuestro lado, otros sacerdotes o diáconos. Y eso simplemente porque, claro, en los días anteriores habíamos tenido el Congreso en carpas muy grandes para poder reunir a tanta gente, y así que nos resultó espontáneo, con lo cual aquel año 75 ya se veía como un acercamiento de las dos líneas, la horizontalista y la verticalista, las manos levantadas y las manos tomadas con el hermano, como dos posiciones que no tenían que ser antagónicas, sino que podían enriquecerse una a la otra. Qué bien, ¿eh? Me gustó eso, ¿no? Es bueno conocer un poco de historia y saber de dónde vienen y cómo vienen todas estas cosas que estamos viviendo. Pero a mí me gustaría que me cuente hoy, hoy, la renovación carismática. ¿Qué tipo de manifestaciones tiene? Primero, en la persona, o sea, ¿en qué se caracteriza un carismático? ¿Cuáles son las características de una persona, del individuo carismático
eclesialmente. A ver, ¿qué diferencia hay entre un carismático y un cristiano tradicional? Uh-huh. ¿Cómo no? ¿Qué le parece si me lo cuenta después de la tanda que tenemos en este momento? Muy bien. Bueno, padre, estamos pendientes sobre este tema, las características de la diferencia que tiene lo que sería un cristiano católico carismático y un cristiano católico tradicional. Bien. La verdad es que según cómo se mire pueden decirse que son los mismos, porque son los carismáticos que yo conozco, somos tradicionales, o sea, queremos vivir toda la tradición de la Iglesia, toda la fidelidad de la Iglesia. Pero para contestar con precisión esa pregunta, puedo apelar a los 5 objetivos que menciona los estatutos de la renovación carismática a nivel internacional. Primero, una conversión madura y continuada a Cristo, Señor y Salvador. O sea, de hecho todo cristiano tiene que vivir eso, pero en el caso de un carismático, ese descubrimiento de Jesús como Señor y Salvador, no solo como Señor, que en general los católicos ya saben que Jesús es nuestro Señor, y en cambio entre los evangélicos algunos se quedan en él, es Salvador. El poder empalmar esos dos conceptos, Señor y Salvador. Jesús es mi Salvador personal, como suelen insistir los evangélicos, pero además es nuestro Señor. Entonces, eso supone una conversión madura, no un simple alboroto de fervor como el que puede tener un principiante en un momento en que se encuentra con Cristo así por primera vez, sino madura, que lleve hasta las últimas consecuencias, pero continuada. O sea, un carismático tiene que estar en renovación, en continuada renovación. El día que dice, yo ya estoy renovado, yo ya no necesito renovarme más, yo no necesito convertirme porque ya estoy convertido, perdió. Ya ese se borró de la renovación, ya no está en renovación, ya se le acabó. A lo mejor está en el cielo, por eso ya no necesita renovarse, pero mientras está en esta tierra, esa conversión madura y continuada supone un proceso de renovación, una actitud de estar siempre abierto a las gracias del Espíritu Santo para seguir creciendo. Hasta donde yo lo escuché, en la teoría que yo tengo como católico elemental, vamos a decirle de alguna manera, no sé qué palabra utilizar, esto también tendría que ser un patrimonio de cualquier cristiano católico. Sin duda, los 5 objetivos que voy a nombrar son patrimonio de todos, y justamente a los carismáticos nos gusta hacerle notar a todo católico que cómo es ese patrimonio rico de la Iglesia, hacérselo vivir. De modo que ninguno de estos 5 objetivos que voy a nombrar es algo ajeno al mensaje de la Iglesia, pero es vivido con una tonalidad, una modalidad que es como el rasgo característico de nuestra vocación. Con una intensidad, podríamos decir. Bien, con una fuerza sobrenatural también, que hace que de veras algunos puedan llamarnos como fanáticos de eso, ¿no? Bien. Claro, lo que pasa es que nos lo tomamos en serio. Claro. Ese es el problema. Cuando uno se toma en serio lo que Jesús dice, es un fanático. Claro que sí. Me da la impresión a mí, usted sabe, casi le digo vos, discúlpeme. Sí, cómo no, por supuesto, me gozo de que podamos ser amigos. Mira, entonces ahora te voy a tutear. ¿Cómo no? Muy bien. Realmente a mí me extraña, ¿no? A veces me quedo así como perplejo de ver que porque vos te tomás en serio
uno se toma de verdad la palabra de Dios en serio, ¿no? Y la empieza a aplicar, ya te miran como, si no estás loco, sos fanático, sos exagerado, no es para tanto, y no sé cuántas cosas más, como que te salís de los cánones normales. Bien, esa es el católico corriente, no el católico normal. Normal quiere decir el que se atiene a la norma. La norma la inventó Jesús y la marcó bien claro en el Evangelio. De modo que el católico normal es el que de veras cumple con las normas, no esas normas que el mundo nos pretende imponer. Qué bien. Seguí con el segundo punto. También es muy simple. Es el descubrimiento de el Espíritu Santo. Una experiencia vivencial a la cual nosotros llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Recién cité esa frase de Jesús al subir al cielo. Así como Juan bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán la fuerza de lo alto y serán mis testigos. O sea, esa experiencia de ser sumergidos en el Espíritu Santo, como los discípulos de Juan eran sumergidos en el río Jordán, eso es la experiencia clave, característica, específica de la renovación carismática, que no la pretendemos para nosotros solos, sino que justamente queremos ayudarle a la gente a disponerse a vivirla, si es que no la han vivido ya, o a corresponder a ella, si es que de hecho ya la han tenido, porque por de pronto gran cantidad de cristianos también han recibido ese bautismo en el Espíritu Santo, que es como una especie de segunda conversión, o una experiencia espiritual de orden místico mucho más plenificante, que le hace a uno jugarse en serio por Cristo, ser testigo aunque sea dando la vida, porque en griego testigo se dice mártir, o sea, un testigo es uno que está dispuesto a ser de veras testigo hasta las últimas consecuencias. O sea que el segundo punto es una experiencia del Espíritu Santo llamada bautismo en el Espíritu Santo. Como característica distintiva. Les recuerdo a los que nos están oyendo, estamos tratando de descubrir, de clarificar, no de descubrir, sino de clarificar qué diferencia hay entre lo que les llamamos los carismáticos, católicos, por supuesto, y un católico, como dijo usted, corriente. Corriente, sí. Corriente, que no es normal. Eso me gustó. Ajá. Esa diferencia me gustó eso. Una cosa es un católico normal y otra cosa es un católico corriente. Bien, entonces la primera sería conversión en serio a Jesucristo. Por Señor y Salvador. Como Señor y Salvador. O sea, volcarse a Jesucristo de una manera seria como Señor y Salvador. Segunda característica de los carismáticos entonces es la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, de la manifestación del Espíritu Santo, que lo llamamos bautismo del Espíritu Santo. Y que no lo inventamos nosotros el nombre ese, ni los protestantes tampoco. Ese nombre lo inventó San Juan Bautista cuando ya anunciaba que Jesús iba a bautizar en el Espíritu Santo. Después San Pedro volvió a usar esa misma expresión, aludiendo al caso de aquellos paganos que estaban en la casa de Cornelio el centurión, en Cesarea, y mientras Pedro estaba predicando, sin dejarle terminar el discurso, cayó el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos que escuchaban, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar ardientemente. De modo que eso le sirvió a Pedro para poder después decir: si el Espíritu Santo descendió sobre ellos igual que sobre nosotros en el día de Pentecostés, ¿y cómo no iba yo a permitir que también fueran bautizados en agua, aunque no estaban circuncidados, aunque no eran judíos, pero en ellos también se había ocurrido lo mismo que nosotros? Y entonces me acordé de lo que Jesús había dicho,
así como Juan bautizó con agua, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. De modo que con esas palabras de San Pedro ratifica el hecho, y por lo tanto, en el hecho de Pentecostés, al cual Jesús llama ser bautizado en el Espíritu Santo, y en el hecho de los paganos de Cesarea, a los cuales Pedro aplica esa misma frase, quiere decir que ahí tenemos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Es una experiencia que no se tiene que confundir con el sacramento del bautismo. Ojalá siempre vayan juntos, pero son dos cosas distintas, de modo que ni en el caso de los apóstoles ni en el caso de los paganos aquellos se dio en ese momento el bautismo de agua, sino que era una cosa distinta pero muy cercana, y que en un caso los apóstoles habían sido bautizados por Jesús antes, y en cambio los discípulos de Pedro fueron bautizados en agua después, y así que en esos dos casos tenemos la expresión que la Biblia llama ser bautizado en el Espíritu Santo. Muy bien. Y si vos que nos estás escuchando querés escuchar cuáles son las tres que faltan, bueno, las tres aptitudes o puntos que faltan para definir un carismático, seguí esperando después de esta tanda. Bueno, padre, seguimos entonces con los puntos que faltan para... El tercer objetivo de la renovación carismática, la experiencia de los carismas. O sea, todo cristiano tiene algunas gracias que el Espíritu Santo derrama sobre él para hacerlo eficaz en el crecimiento del cuerpo místico de Cristo. O sea, que pueda ser útil a los demás de alguna manera para la gloria de Dios. Cuando la renovación carismática comenzó en el año 1967 entre los católicos, así como había comenzado entre los protestantes en 1901, lo que primero causó extrañeza y fue dando motivo para que muchos hablaran, precisamente la explosión de un carisma particularmente llamativo y singular, que es el don de lenguas. Como ocurrió también precisamente en el día de Pentecostés, esa explosión de lenguas causó una especial extrañeza y dio motivo para que unos experimentaran la obra del Espíritu Santo y para que otros criticaran eso que estaba pasando con esos borrachos de Pentecostés. Así que el don de lenguas es una experiencia sencillísima que no tiene nada por qué asustar, pero que algunos lo tienen como el cuco de la renovación. Una cosa que asusta, pero que cuando uno se acerca ve que no tenía por qué asustar. Como este tema encontré que era muy poco conocido en el ambiente católico, me sentí en la obligación de escribir una obra sobre el don de lenguas y publiqué 5 tomos sobre eso, desarrollando lo más minuciosamente que pude toda la doctrina bíblica y mística desde el punto de vista católico. O sea, intencionalmente no cité autores no católicos para mostrar a la Iglesia Católica que ese tema está enraizado en la teología mística de la Iglesia Católica y que eso que nosotros llamamos lenguas fue ya descrito brevemente por San Agustín, por San Ignacio de Loyola, por en las florecillas de San Francisco, Santa Hildegarda de Bingen, una candidata a doctora de la Iglesia, que fue abadesa benedictina, tiene un librito entero sobre De Ignota Lingua. Bien, entonces me queda
explicar brevemente qué es el don de lenguas. Sencillamente es el lenguaje de los enamorados. Así como un enamorado cuando le ha dicho a su novia, sos un amor, sos un encanto, se enardece y ya el lenguaje conceptual no le alcanza para expresar todo su amor y entonces empieza... Bien, lo mismo cuando un alma ferviente se empieza a expresar a Dios con fervor, no le alcanza el lenguaje conceptual y puede ser que entonces surja ese lenguaje de los gemidos inenarrables que describe San Pablo en Romanos 8, que el que escudriña los corazones, o sea Dios, sabe que es la intercesión del Espíritu en favor de los santos, porque esos gemidos que no tienen traducción son la acción del Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestro espíritu para hacernos orar como conviene. Todo eso es Romanos 8, pero sobre todo en los capítulos 12, 13 y 14 de la primera a los Corintios, es donde San Pablo desarrolla más largamente ese tema de lenguas. Así que no es nada especial, milagroso, es una forma de expresión que surge de un fervor más ardiente. A eso aludía Jesús cuando al despedirse de los apóstoles les decía, a los que crean con fe carismática, les seguirán estos signos, y enumera una serie de carismas que son como fruto de eso. Hablarán nuevas lenguas, expulsarán demonios, tomarán en sus manos serpientes o beberán venenos y no les pasará nada. Impondrán las manos sobre los enfermos y estos quedarán sanados. De tal manera que cuando se fue extendiendo la renovación carismática... Eso que acaba de decir parece como un compendio carismático. Claro, es el final de Marcos. Lo mismo que en el capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios hay una enumeración larga de carismas. También en el capítulo 12 de Romanos hay una enumeración de carismas. Pero los carismas que enumera San Pablo en Romanos son carismas ordinarios, carismas para la vida corriente, carismas que hoy todavía necesitamos para poder vivir nuestras tareas comunes. El enseñar, el administrar, el dirigir, el presidir son funciones que requieren un carisma para que sean de provecho para el bien espiritual. Si no, se convierten en meras profesiones. En cambio, los carismas que enumera en el capítulo 12 de 1 Corintios, él mismo los llama no carismas, sino espirituales, o, si se quiere, añadiendo la palabra, dones espirituales. O sea, él los llama pneumatica en griego. O sea, esos dones que suponen una acción del espíritu más en el nivel neumático, en el nivel más profundo de nuestra alma y no en el nivel de la mente o racionalidad. Bien. ¿Por qué no vamos redondeando, Sí. Padre? Bien, Porque vamos realmente bueno. usted es un libro abierto, como dice mi señora. A mí, ¿sabe cómo me dice mi señora? El libro gordo de Petete. Bueno, entonces Pero usted pasamos es al mucho- cuarto. Claro, o sea, redondeando, entonces podemos decir que la manifestación de los carismas es una característica de los carismáticos. Claro. El cuarto objetivo, la evangelización con el poder del Espíritu Santo, no con las técnicas de formación de las personas, de la organización de los agentes de pastoral, de las técnicas de publicidad y de usar todos los medios que la técnica moderna nos presente. Eso está bien, pero lo característico de la renovación carismática es la evangelización en el poder del Espíritu. O sea, llenos del poder del Espíritu, bautizados en el Espíritu Santo, testigos de Cristo con poder. De modo que no nos basamos simplemente en una buena elocuencia o en repetición de textos del catecismo, sino en dejar que la obra del Espíritu Santo que Él realiza en uno se transmita por contagio, por testimonio, también a los otros.
Esto para a ver si lo redondeo o si lo entendí bien. Es como Jesús, que él iba anunciando el reino, contándole a la gente que el reino había llegado, y que cada vez que se le cruzaba a alguien, él hacía lo que tenía que hacer. Sea el caso de un enfermo que se le acercaba y lo sanaba, sea el caso de un muerto, ¿no? Porque en el caso de que mientras estaba anunciando que lo interrumpieron y lo fue a llamar el papá de la hija, la chica... Jairo era el papá. Exacto, fue a llamarlo Jairo porque la hija se le estaba muriendo. En fin, todas estas cosas que eran propias de Jesús para anunciar el reino, para contarle a la gente. Usted nos está queriendo decir que hoy pasa lo mismo. A eso le estamos llamando anunciar con poder el Evangelio. Anunciar con poder el Evangelio. O sea, con signos claros de la presencia de Dios a través de manifestaciones del Espíritu Santo de este tipo. Bien, pero aunque no sean manifestaciones externas efusivas, que uno cuando testifica esté movido no por esperanzas humanas, por técnicas humanas, por todo lo que queda en el nivel de lo que podría ser una buena difusión, sino movido por el poder del Espíritu, que uno mismo esté lleno de la fuerza del Espíritu Santo para poder testificar. Eso lo notan muy bien ciertos oyentes cuando oyen a un predicador y dicen: qué bien habló, qué interesante lo que dijo, qué literario, qué simpático las reflexiones que hizo, o qué bien estuvo la ceremonia. Y en cambio otras veces dicen: ese padre me llegó, me tocó el corazón, me convirtió. No viví una ceremonia, sino que viví un encuentro con Dios. Me llegó, me tocó, me hizo descubrir a Dios. O sea, va más allá de lo reflexivo. Es una experiencia sobrenatural. Es un toque interior. Vale. Bueno. Y me queda el quinto. Exacto. Entonces, redondeando el cuarto para ponerle un título, es la evangelización con el poder del Espíritu. Característica entonces que diferenciaría un poco el católico cristiano carismático del corriente. Bien. Del católico corriente. Bien. El quinto punto que nos diferenciaría. El quinto punto es que todo esto que hemos dicho no es para hacerlo como si fuera una doctrina secreta, una doctrina más o menos para un gueto especial, sino que es para vivirla en el marco de toda la riqueza de la Iglesia, o sea, dentro de lo que es la tradición teológica, la tradición mística y ascética de la Iglesia, dentro de lo que es la vida litúrgica de la Iglesia y dentro de lo que es la pastoral de la Iglesia, o sea, dentro de lo que son los marcos específicos de la organización viva de la Iglesia. De modo que el carismático, de un modo especial, se siente muy fiel a los pastores de la Iglesia. Yo lo he podido comprobar en muchas ocasiones en que algunos obispos se mostraron poco favorables a la renovación carismática, y en general he visto en los carismáticos católicos una actitud de fidelidad y de docilidad que me hace ver que han querido ser fieles a toda la fe de la Iglesia. Por supuesto que cuando ahora hemos descrito a los carismáticos tenemos que hacer una nítida distinción. Una cosa son los principiantes, que son los que se notan en las grandes asambleas donde hay una misa carismática o una predicación del padre Darío Betancourt o lo que sea. Entonces viene infinidad de gente de esa que viene en espera de ser curado de alguna enfermedad, o que vienen por
montón de rayaduras psicológicas. Entonces, todos esos, en estos momentos de gran efusividad, se exteriorizan mucho más y puede haber manifestaciones un poco estridentes y exageradas. Bien, en cambio, cuando asistimos a retiros con carismáticos crecidos, o sea que ya llevan años habiendo vivido experiencias de sanación interior y de camino de crecimiento espiritual, no pasan esas cosas. O sea, el grupo tiene una madurez y un equilibrio psicológico, por lo menos igual que el que tienen otras asociaciones que, sin embargo, desde el principio exigen una gran selección. De tal manera que nosotros no exigimos selección, más bien hay que suponer que la mayor parte de los que vienen porque tienen algún problema, vienen en búsqueda de algo, porque están con tristeza o con amarguras o con enfermedades, vienen con alguna angustia, y sin embargo después de unos años de vivir en la renovación carismática, comprobamos que han sido sanados porque ahora son felices, pueden hacer felices a los demás, pueden trabajar insertados en la iglesia y insertados en su vida comunitaria. Esto me interesa mucho. Después de la pausa que vamos a hacer ahora, quisiera que me cuente puntualmente sobre los grupos de oración y sobre las comunidades de oración. ¿Qué son estos grupos de oración? Que ya de alguna manera usted lo acaba de decir. ¿Y qué diferencia hay también con estas comunidades carismáticas? ¿Por qué se llaman? Y en especial, acá nos auspicia una, yo lo sé, pero yo quiero que usted realmente le dé la definición, por decirlo con palabras claras, de qué son las comunidades carismáticas de Alianza. Pero me lo dice ahora después de la